Hola, un saludo a todo aquel que esté escuchando este material. Nosotros somos estudiantes de Psicología SUAYET. El tema que vamos a tratar corresponde a la unidad 2 del módulo 615, el cual lleva por nombre Antecedentes y desarrollo de la terapia y modificación de la conducta. Hablaremos sobre la neurosis experimental. Para entrar en contexto, me es importante que definamos el término neurosis. El escocés William Cullen creó este término, neurosis, y se utilizó por primera vez en 1769. El concepto de neurosis servía para denominar a las que en ese entonces se llamaban enfermedades nerviosas. En su uso posterior, la medicina terminó por abandonar este concepto, sin embargo, logró ser recuperado más tarde por la psicología clínica. La neurosis, según William Cullen, es una clase taxonómica de enfermedades de los sentidos, el movimiento, en donde no existe fiebre y no hay una afección local. Es decir, que se trata de enfermedades funcionales, en el sentido de que lo afectado es la función o una actividad sensomotriz. Y también enfermedades generales, ya que no obedecen directamente a las afecciones locales de los órganos corporales, sino a una afección del regulador unitario, que es el sistema nervioso, y especialmente de las potencias de los sentidos y el movimiento. Cullen clasificó estos tipos de neurosis en 4 órdenes. La clasificación quedó de la siguiente manera, siendo los 4 órdenes comas, adinamias, espasmos y besanias. Y de igual forma, nombró algunos ejemplos de especies o enfermedades como ejemplos para cada orden. En primer lugar, que tenemos las comas, encontramos especies o enfermedades como la apoplejia y la parálisis. En las adinamias, que son movimientos involuntarios, tenemos la disopepsia y la hipocondria. En los espasmos tenemos tétanos, epilepsia, palpitaciones, asma, tosferina, cólicos, diarrea e hidrofobia. Y en las besanias, que las besanias son funciones alteradas del juicio, sin fiebre ni coma. Hay enfermedades como la amnesia, la melancolía, la manía y la somnolencia. Teniendo claro ya el concepto de lo que es la neurosis, toca definir lo que es una neurosis experimental. La neurosis experimental se define como una modificación permanente de la conducta de un animal como consecuencia de la aplicación de técnicas de condicionamiento ya sea clásico u operante. Para Pavlov, los animales pueden ser condicionados para poder responder a ciertos estímulos en lugar de a otros. Sin embargo, cuando estos estímulos son casi idénticos, no pueden ser distinguidos y el animal se desconcierta y presenta comportamientos anómalos. Entonces, lo que hizo Pavlov fue que a estos síntomas los llamó neurosis experimental. Como mencioné hace un momento, uno de los principales representantes fue Iván Pavlov. Él se preguntaba si podía generar una neurosis de manera experimental a partir de ciertos comportamientos raros que tenían sus perros ante situaciones ambiguas. Él se dio cuenta de que empezaban a tener comportamientos a los que llamó anómalos ante ciertas situaciones. Entonces, él se preguntó si podía generar estos comportamientos, digamos, patológicos a través de experimentos. Entonces, lo que él hizo fue un experimento, el cual consistió en que tomó una lámina en donde estaba representada un círculo. Le presentó al perro esta lámina con el círculo e inmediatamente después lo reforzaba con comida. Le daba comida y pues para el perro esto es un estímulo agradable. Entonces después de varios ensayos, el perro aprendió a anticipar que el círculo
quería decir que iba a venir algo placentero, algo agradable. Por otro lado, hizo este mismo experimento, pero el estímulo fue diferente. Aquí el estímulo era una lámina con una elipse. Entonces lo que hacía Pavlov era enseñar esta lámina con la elipse, pero en lugar de comida les daba un toque eléctrico a los perros. Es decir, que este era un estímulo aversivo. Entonces los perros aprendieron que frente a la lámina de la elipse pues venía un estímulo negativo. Por lo tanto, respondían erizando el pelo, tensionándose y ladrando. En cambio, cuando veían el círculo, pues movían la cola, sacaban la lengua, etcétera. Es decir, que tenían conductas acordes como si fuera a la comida o como si fuera a un toque eléctrico. En conclusión, pues podemos decir que los perros aprendieron a discriminar estas dos señales entre el círculo y la elipse. Pero Pavlov empezó a introducir estímulos más ambiguos, es decir, que las elipses las hizo cada vez más cerradas y los círculos cada vez más elipsados. Entonces llegó un momento en el que el estímulo no era discriminable y no sabían diferenciar entre si era un círculo o si era una elipse. Entonces, en ese momento, los perros ya no respondían ni salivando, ni moviendo la cola, ni se enojaban. Entonces, respondían con lo que Pavlov llamó conductas erráticas, conductas patológicas o anómalas. Por ejemplo, empezaban a caminar en círculos, a correr en círculos, a aullar, incluso algunos se hacían pipí encima. Entonces Pavlov decía que empezaban a tener un comportamiento patológico anormal y este comportamiento patológico lo denominó neurosis experimental. Había creado una neurosis de manera artificial. Después de estos experimentos, Pavlov se preguntó cómo es que podía revertir estos comportamientos y expuso a los perros nuevamente a estímulos bien diferenciados. Nuevamente el elipse volvía a anteceder a las cargas eléctricas y el círculo a la comida. Y de esta forma los perros volvieron a poder discriminar y empezó a reducirse hasta desaparecer esas conductas anómalas. Los perros volvieron a responder como al comienzo, como antes de ser condicionados con estímulos ambiguos. ¿Y por qué ocurre esto? El sistema nervioso emite o no sabe emitir entre una respuesta u otra frente a un estímulo que no es del todo claro. Son dos respuestas incompatibles entre sí. Es decir, incluso puede decirse que son contradictorias entre sí. Entonces aquí hay dos tendencias opuestas. Una tendencia ante algo que se quiere y puede ser agradable y una tendencia de miedo. Entonces, ¿qué hace el perro? No sabe si acercarse, no sabe si huir, no sabe eh, si mover la cola o enseñarle los dientes. El sistema nervioso entra en una especie de confusión y responde mediante estas conductas de manera errática. Posteriormente de estos experimentos de Pavlov nos encontramos a Liddell. Él en sus primeros estudios sobre neurosis experimental había llegado a la conclusión de que el procedimiento de condicionamiento pavloviano era el factor desencadenante del trastorno. Pero después él obtuvo una concepción mucho más clínica y holística sobre el tema y decía que el método es esencialmente un método para administrar dosis moderadas de experiencia traumática al animal. En otras palabras, el método de los reflejos condicionados es el camino regio hacia la comprensión del trauma psíquico y las neurosis en animales. Liddell se preguntó si podían tener alguna utilidad en la comprensión de los trastornos humanos y su respuesta fue que sí. Liddell reconoció que en un principio sus experimentos habían generado desaprobación interdoctrinal entre los clínicos y que señalaban la poca o nula relación de las neurosis en animales con la psiconeurosis. El argumento más extendido era que el desorden emocional en animales era situacional y que solo quedaba restringido a los experimentos. Sin embargo, los animales seguían mostrando, aún fuera del laboratorio, altos niveles de agitación, reacciones de sobresalto sin justificación alguna, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardias,
y unos niveles anormales de actividad motora durante las noches. A pesar de los experimentos por los que Liddell había pasado, los que más despertaron el interés entre los científicos fueron los realizados en 1945, porque abordaban nociones fundamentales para la concepción dinámica del desarrollo de la personalidad. En aquel momento, René Spitz se encontraba realizando su trabajo Hospitalims, en el cual cita una frase del diario de un obispo español de 1760, la cual decía: en la casa de niños expuestos, el niño se va poniendo triste y muchos de ellos mueren de tristeza. Liddell se sintió motivado por esta visión y, debido a las observaciones de René Spitz sobre el hospitalismo en niños privados de los cuidados maternales adecuados, el foco de interés cambió hacia ahora experimentar con corderos y cabras recién nacidos y la acción protectora de las madres al escudar a sus crías. Por lo tanto, su trabajo se focalizó en descifrar qué elementos de su situación experimental eran los más estresantes y de qué modo se podría incrementar la resistencia para prevenir las neurosis. Para esto, la psiquiatría había concedido gran importancia a las experiencias infantiles en la salud mental de los adultos, diciendo que los daños psíquicos más severos acontecían en la primera infancia, y para Liddell era evidente que había que comenzar analizando experimentalmente el papel del trauma emocional. Tras idear un procedimiento que generaba experiencias traumáticas infantiles, comenzaron sus trabajos. Diseñaron una situación que les permitía trabajar con las crías en libertad de movimientos para poder registrar la cantidad y amplitud de actividades que los pequeños desplegaban en medida que correlacionaba positivamente con su estabilidad emocional. Uno de sus hallazgos fue que los animales aumentaban su resistencia al estrés experimental durante los primeros meses de vida. Las crías de 3 semanas mostraban síntomas aversivos en la mitad del tiempo que aquellas que habían comenzado su entrenamiento con los 6 meses. Cuanto más joven era el animal, más sensible parecía ser la experiencia traumática. Para muchas crías resultó letal, ya que murieron antes de cumplir los 6 meses. Pero por fin había una demostración experimental del papel esencial de las primeras experiencias. Entonces Liddell, inspirándose en los trabajos de Spitz, determinó que las madres tenían la capacidad de proteger a su descendencia de un efecto nocivo del estrés durante el periodo más sensible de su infancia, haciendo que las crías protegidas fueran adultos libres de neurosis y capaces de soportar mejor el estrés ambiental. La conclusión de estos estudios fue que el proceso fundamental era un tipo particular de condicionamiento, al cual denominaron condicionamiento mutuo, que es un proceso en el que la madre condiciona a su cría a través de un intercambio placentero de respuestas. Entonces, este sería el factor esencial en la prevención de las neurosis experimentales. Y de esta manera, gracias a la divulgación y a los nuevos descubrimientos, se fueron creando diferentes modelos y procedimientos más aplicables a la psicología moderna. Mi compañera hablará con más detalle acerca de este tema. Muy buenas tardes. Bueno, para describir algunos métodos, modelos y procedimientos acerca de las neurosis experimentales, podemos mencionar en primera instancia a Watson, ya que en su manifiesto de 1913 es el más claro en definir que la psicología rechazaba a la mente metafísica como el objeto de estudio legítimo y proponía la conducta como el objeto de interés de la psicología. Bueno, de aquí surge el nuevo enfoque propuesto por Watson, que es el conductismo. La ventaja adicional de este enfoque fue eliminar la introspección como herramienta de recopilación de datos y sustituirla por la observación directa como una herramienta más objetiva y acorde con el método de la ciencia. De esta manera, pues el conductismo fue identificado y reconocido dentro y fuera del mundo universitario y académico, y de esta manera surgen diferentes conductismos durante la primera mitad del siglo XX. El análisis experimental de la conducta de Skinner resultó ser el más desarrollado tecnológicamente. Su objeto de estudio lo constituyen las consecuencias medioambientales de la conducta operante. ¿Esto qué quiere decir?
que la conducta de los organismos se esculpe, se moldea y a partir de las consecuencias de esas se tienen sobre su medio. Aquellas conductas que favorecen la adaptación y supervivencia del organismo en el medio ambiente tienden a aumentar en frecuencia. Por el contrario, aquellas que tienen efectos nocivos para el sujeto tienden a desaparecer. Y desde este punto de vista, el comportamiento de los organismos se puede entender como un proceso de selección por consecuencias. Bueno, para este proceso se acompañaron de desarrollos tecnológicos que permitieron el estudio de las correlaciones entre el comportamiento y sus consecuencias. Esto fue de forma automatizada. El sujeto experimental era colocado en una cámara experimental con un manipulándum, cuya operación producía la caída de una plumilla sobre el rollo de papel giratorio y adicionalmente la entrega de una bola de alimento. De esta forma, Skinner evaluaba sus hipótesis de selección por consecuencias y adicionalmente medía objetivamente el comportamiento del sujeto. Skinner rápidamente aprendió dos cosas a lo largo de sus investigaciones. La primera fue que se dio cuenta de que la cantidad de variantes que era posible utilizar para estudiar los efectos de las consecuencias sobre la conducta era virtualmente infinita. Y en segundo lugar, descubrió que la ejecución de diferentes especies animales en los diferentes procedimientos experimentales que empleaba era muy similar. Por ejemplo, al comparar la ejecución de ratas y palomas en programas de intervalo fijo, encontró que en ambas especies se observaba una tasa de respuesta que incrementa de manera cada vez más acelerada, conforme se aproxima el vencimiento del tiempo de la duración del intervalo. Skinner denominó a este patrón festón. Por otro lado, Biot, que era discípulo de Skinner, encontró que el comportamiento de los niños pequeños es enormemente sensible a las manipulaciones en las consecuencias. Wolf, que también fue un discípulo de Skinner, encontró que niños autistas y con retraso mental pueden aprender nuevos repertorios conductuales mediante el empleo de reforzamiento positivo. Algunos modelos experimentales empleados en este tiempo fueron, por ejemplo, la adquisición con demora, que se trata de cubículos pequeños donde se puede introducir un animal pequeño, un roedor, un ave o un mono, y tienen un manipulándum de metal cuya activación produce la entrega de un reforzador. Usualmente el reforzador es alimento. Durante muchos años la operación del manipulándum fue moldeada directamente por el investigador a través de la técnica de aproximaciones sucesivas. Sin embargo, en los años 90 se descubrió que los roedores y las palomas pueden aprender a operar el manipulándum razonablemente rápido y aún bajo condiciones de reforzamiento demorado, es decir, bajo condiciones en las cuales la respuesta se encuentra separada temporalmente del reforzador. Otros estudios han demostrado que la adquisición de la respuesta de palanqueo puede ocurrir incluso con demora de hasta 60 segundos y aún después de largas historias de entrega de alimento no contingente, el modelo es interesante porque ofrece a las neurociencias una alternativa a los modelos de adquisición basados en el empleo de laberintos. Y desde los inicios del siglo XX, la adquisición de nuevas conductas ha sido evaluada principalmente a través de laberintos de diferente índole. El modelo de adquisición con demora permitiría a las neurociencias estudiar procesos asociativos de respuesta y consecuencia, evitando los problemas ya mencionados de las preparaciones de laberintos, sobre todo. La preparación también podría resultar interesante para estudiar procesos mnémicos, especialmente la capacidad del sujeto para recordar el evento que produjo una consecuencia particular. De hecho, ya existe al menos un estudio publicado en el cual la preparación ha sido empleada para evaluar el efecto de sustancias que se sospechan tienen efectos que favorecen el aprendizaje.
La elección bajo programas recurrentes es una de las estrategias más empleadas para estudiar la elección de organismos no humanos y consiste en exponer a una paloma a un programa concurrente con dos alternativas de respuesta. En un programa concurrente, dos o más programas independientes están vigentes simultáneamente a un organismo. El sujeto puede obtener reforzamiento en una de las dos opciones o alternar entre las dos opciones de respuesta. En la investigación sobre elección, es frecuente que el investigador varíe la tasa de reforzamiento que produce cada opción o el tipo de programa vigente en cada alternativa. Esto se le puede llevar a la práctica en neurosis en personas. Esto se puede manifestar básicamente en los comportamientos que tienen algunas personas con síntomas neuróticos y bueno, básicamente se emplean los métodos que son conductuales, en donde se observa la conducta y a través de reforzadores se puede ir modificando la misma. Ahora vamos a hablar sobre el contexto actual de las neurosis experimentales o de la investigación que surgió a raíz de las neurosis experimentales. En el presente existe una discusión sobre la importancia de la investigación psicológica con animales en general y en psicopatología en particular. Hay modelos animales importantes de psicopatología que han guiado el desarrollo de la disciplina desde sus orígenes y la ignorancia al respecto no puede sino ser vista como un obstáculo al desarrollo científico y riguroso del estudio psicológico. Así como en las ciencias médicas, los modelos animales han sido exitosos a nivel básico y aplicado. También lo han sido en psicología, a pesar del desconocimiento al respecto a nivel mundial, ya que anteriormente este modelo era muy importante para la investigación en la psicología, pero con el tiempo se fueron creando diversas opiniones, especialmente basadas en la ética, de qué tan bueno sería continuar con esta práctica de hacer investigaciones basadas en el modelo animal. Por eso es que hasta que no encontraron una manera de hacer estas investigaciones sin que fueran muy intrusivas, es que no logramos conseguir una mejor solución que dejar de hacerlos. Sin embargo, hoy en día hay muchos modelos animales que ya pueden ser utilizados de nuevo según diversas legislaciones para estudiar la psicopatología humana. Pues lo que se ha querido demostrar es cómo los desarrollos de la disciplina tuvieron su base más fundamental en la investigación experimental con animales. En esta línea hay que entender que algunos de esos estudios han cumplido una función de mostrar que aunque pareciera distante y apagada esta realidad que se estudiaba hace 100 años, hoy se encuentra viva y llena de nuevos resultados gracias a las nuevas tecnologías. Esperamos que cada día haya más posibilidad de mantener esas investigaciones que han sido fundamentales a lo largo de la historia de la psicología en cuestión de la psicopatología, como ya lo iba mencionando. Es importante que estas investigaciones sean hechas sin que afecten directamente a los animales, sino que puedan hacer un estudio in vitro que pudiera medir cómo las respuestas de los animales actúan en tiempo real. Esto ya es posible con algunas tecnologías como
la resonancia magnética o la emisión de positrones, ya que gracias a ellas podemos entender en tiempo real por medio del modelo animal cómo es que nosotros nos comportamos y cómo lo hacemos, además de desarrollar técnicas más efectivas para atender e incluso curar los desórdenes del comportamiento humano. Para lograr que las contribuciones de la investigación básica con animales tengan un real y rápido impacto en la aplicación psicológica, es necesario que se tomen ciertas medidas, modificando la forma en que se ha venido enseñando la psicología, es decir, que desde la educación es necesario hacer una modificación, pues no es posible que libros importantísimos de texto omitan que los resultados reportados en sus páginas fueron realizados utilizando animales en vez de humanos, y que muchas de las explicaciones sobre el comportamiento humano han sido a raíz de la utilización de animales, y que a su vez esta modelación del comportamiento ha sido de vital importancia para el desarrollo de la disciplina, como ya lo decía. Por eso el contexto actual del estudio en animales de las neurosis es que es muy delicado, pues entre el deseo de comprender mejor al ser humano y generar nuevos métodos para ayudarlo a superar esos trastornos, requiere que nosotros nos cuestionemos qué tanto vale la pena utilizar animales para realizar estas explicaciones y contribuciones a la psicología. También es necesario decir que es importante enfatizar por qué el uso de animales en el estudio psicológico ha sido fundamental en el entendimiento de múltiples disfunciones psicológicas que no ha sido posible estudiar en el ser humano de manera directa. Y es que ningún cambio real se realizará si los psicólogos aplicados no se basan en la investigación fundamental, en la investigación experimental. Si no se les enseña a los estudiantes la importancia de esta área de investigación, y si los investigadores básicos no aprenden a traducir esos resultados hacia los no especialistas, es decir, a realizar divulgación científica hacia el público general, yo creo que tal como la medicina estaría en medio de una terrible crisis si el fisiólogo no supiese cómo informar al médico sobre sus hallazgos, o si el médico no pudiese entender al fisiólogo. La psicología contemporánea está hoy en tremendos problemas y se deben tomar cartas en el asunto para prevenir una crisis aún mayor de la que para prevenir una crisis aún mayor de la que ya se encuentra. Dicho esto, la conclusión que queda es que necesitamos valorar este estudio que empezó desde el siglo pasado y utilizar las nuevas tecnologías para dar una repuntada en este nuevo ámbito, para que nosotros comprendamos la conducta humana y establezcamos nuevas metodologías para atenderla, aprovechando el estudio del modelo animal en ellos, lo cual requiere un conflicto, lo cual requiere resolver un conflicto ético que va a llevarnos a establecer qué tiene más prioridad, el desarrollo de la psicología como disciplina científica o el cuidado de los animales considerando sus derechos. La situación actual de las neurosis experimentales está basada en eso, está pendiendo de un hilo y depende de nosotros saber qué camino vamos a tomar como estudiantes de psicología. Con eso cierro este segmento dejando abierta la pregunta: ¿hacia dónde va el futuro del estudio de las neurosis experimentales?
Muchas gracias.